La luz solar y las plantas. La alquimia de la vida. La fuente de energía para impulsar el mundo natural. Y la naturaleza emplea esa energía de la forma más eficiente posible. Todas las criaturas han sido configuradas por la selección natural para la economía. Todas las criaturas, excepto una. Cuando los humanos desvelaron el secreto del fuego, desataron energía suficiente para liberarnos de las restricciones naturales. Una energía que estimuló una serie de revoluciones. La Edad de Bronce, la Edad de Hierro, la Era de la Industria. La revolución industrial cambió nuestra forma de vivir, produciendo energía y materiales en cantidades que antes nunca habíamos tenido, pero ¿a qué precio para nuestro planeta? En años recientes, nuestras vidas se han visto transformadas por otra revolución. Una revolución de la información, construida sobre las espaldas de los que nos han precedido. El hombre industrial y digital se ha alejado de la naturaleza, pero ahora la nueva ciencia de la biomimética nos está llevando en una dirección distinta. Al entender los principios básicos que sustentan la energía de la naturaleza y la revolución de la información, nos ofrece formas radicalmente nuevas de vivir nuestras vidas sobre el planeta Tierra. Tecnología natural. Toda criatura viva necesita energía. Y afortunadamente el mundo está lleno de fuentes de energía renovable. La comida, que existe en una inmensa variedad de formas y tamaños. Pero el auténtico desafío es encontrar alimentos sin convertirse uno mismo en comida. Esta antigua batalla ha dado origen a la evolución de muchas maneras distintas de reaprovisionarse, algunas realmente espectaculares. El poder de la vida. Este modo de hallar energía ha atraído la atención de los ingenieros. ¿Y si los robots pudieran hacer lo mismo? Pero de momento aún no debemos temer por nuestros hijos y mascotas. El Ecobot no puede igualar las habilidades perfeccionadas por millones de años de evolución, pero sí obtiene su energía de la misma manera, digiriendo moscas. Aún no puede cazarlas, aunque la próxima versión lo hará. Hay que darle de comer moscas muertas que se digieren en una célula energética microbiana especial. Esta usa energía química impulsada por las bacterias de la descomposición de la mosca para producir una pequeña cantidad de electricidad. Pero incluso después de una copiosa comida a base de moscas, no produce mucha electricidad. El Ecobot tiene que quedarse quieto varios minutos digiriendo su alimento antes de haber acumulado energía suficiente para desplazarse un par de centímetros. Y eso es todo hasta que ha digerido más mosca. Pero el sistema funciona. El Ecobot ha sido programado para moverse hacia una fuente de luz y para tomar unas cuantas medidas de prueba por el camino.
A lo largo de 20 minutos aproximadamente cubre un par de metros. Y todo a base solo de un almuerzo de moscas. En términos ecológicos, el ecobot es un depredador. Pero la cadena alimentaria de la naturaleza empieza mucho más abajo. Y es aquí donde el pensamiento bioinspirado puede tener la clave no solo del autorrepostaje de los robots, sino de cómo fabricamos y consumimos la energía. Un futuro totalmente nuevo para la humanidad. En definitiva, el presupuesto de energía del mundo natural depende de las plantas o las bacterias. El combustible crudo es la luz solar, y cada hoja o brizna de hierba trabaja para convertirlo en azúcares altamente energéticos o carbohidratos que alimentan al resto del mundo. Estas son las centrales eléctricas de la naturaleza. Nuestro planeta funciona a base de fotosíntesis. La fotosíntesis fomentó incluso el crecimiento de la civilización. La revolución industrial se forjó a partir de los restos de plantas muertas, enterradas y transformadas en carbón. Dichas plantas atrapaban la energía del sol que calentaba la Tierra cientos de millones de años atrás. Cuando los humanos dominaron el fuego, pudieron desbloquear esa antigua energía quemándola. Pero el precio ha sido llenar gradualmente nuestra atmósfera de dióxido de carbono. Incluso hoy, gran parte de nuestra energía que mueve nuestro moderno y computarizado estilo de vida tiene su origen en el tosco proceso de quemar plantas prehistóricas. La naturaleza sugiere que existen otras vías. Al igual que las hojas, las placas solares fabrican energía a partir de la luz solar. Y la naturaleza puede contribuir a que nuestros diseños sean más eficaces. Para lograr una máxima eficacia, una placa solar tiene que absorber toda la luz posible. Y ese es también un problema al que se enfrentan los animales que necesitan ver con bajos niveles de luz. La evolución ha diseñado ojos que pueden ver en niveles de luz en los que nosotros somos ciegos. Los ojos de la mariposa nocturna absorben hasta la última pizca de luz, lo que las ayuda a orientarse en el cielo nocturno. Y lo logran gracias a un revestimiento antirreflectante que tiene en la parte exterior de los ojos. Ampliada más de 25.000 veces, la superficie del ojo está cubierta de diminutas y perfectamente espaciadas protuberancias que evitan que la luz rebote, y de ese modo aumentan la cantidad absorbida. Cosa que funciona solo gracias al exacto espaciado de las microprotuberancias. Un increíble ejemplo de nanotecnología natural. Ahora, la tecnología moderna puede imitar el logro de la naturaleza y producir una microsuperficie similar. Registradas comercialmente bajo el nombre de Moth-Eye, estas estructuras son tan pequeñas y están dispuestas con tanta precisión que el Instituto Fraunhofer de Freiburg ha tenido que desarrollar nuevas técnicas de fabricación para trabajar a esta escala. Un revestimiento sensible a la luz sobre una lámina de cristal ha sido expuesto a un preciso patrón holográfico de luz láser. Cuando el agua se lleva el revestimiento, quedan las zonas fijadas por el patrón de luz, formando una superficie cubierta de microprotuberancias que funcionan exactamente como el ojo de una mariposa nocturna. Dado que absorben prácticamente toda la luz que les llega, queda muy poco que reflejar. La diferencia es extraordinaria. La mitad de este monitor está cubierta de una superficie convencional, la otra mitad con ojo de mariposa nocturna. Mirando de frente la superficie no hay una gran diferencia, pero desde un ángulo, la superficie de ojo de mariposa nocturna a la derecha elimina todo el brillo.
La tecnología de ojo de mariposa nocturna también se aplicará a las placas solares, aumentando la cantidad de luz absorbida y haciéndolas más eficaces. Y esta tecnología verde puede resultar aún más eficiente imitando otra idea de la naturaleza. Las amapolas alpinas tienen que desarrollar sus semillas durante el breve verano ártico. Por eso sus flores siguen al sol como antenas de radar en miniatura, conservando al máximo el calor de sus semillas en desarrollo. Los diseñadores de la casa Géminis, en Austria, han adoptado esta idea. Las placas solares de la casa giran para seguir al sol. Podríamos llamar a esto tecnología verde, pero no funciona exactamente igual que en el caso de las hojas. Las placas solares son mucho más eficientes que las hojas, pero resulta muy costoso fabricarlas. La solución de la naturaleza es crear plantas de energía poco eficaces pero baratas y situarlas por todas partes. En consecuencia, ¿qué podrían aprender de ello las industrias energéticas del futuro? Las placas solares fabrican electricidad, mientras que las hojas fabrican sustancias químicas. Cómo lo hacen sigue siendo un misterio, pero la alquimia de la hoja poco a poco se va desvelando. Dentro de cada célula de una hoja hay minúsculas cápsulas verdes llamadas cloroplastos. Y dentro de cada una de ellas hay pilas de membranas. La maquinaria química unida a esas membranas es la que guarda el secreto de la fotosíntesis. La luz expulsa un electrón de una sustancia química llamada clorofila, lo que da a las hojas su color verde, y provoca una reacción en cadena que acaba con la división del agua en hidrógeno y oxígeno. El oxígeno va a parar a la atmósfera, y el hidrógeno se fusiona con el dióxido de carbono y forma un azúcar simple. Pero dicho mecanismo es tan complicado que un científico puede invertir toda su carrera en un solo paso del proceso. Sin embargo, en los últimos años han logrado fabricar una hoja artificial, o como mínimo imitar los cloroplastos con diminutas estructuras sintéticas que pueden elaborar sustancias químicas altamente energéticas a partir de la luz solar. Si esta es una visión del futuro, ¿cómo debemos usarla? Algo que las hojas artificiales pueden hacer es generar hidrógeno, el combustible limpio por excelencia. En realidad, todo el planeta, humanidad incluida, ya está impulsado por el hidrógeno. Describimos una órbita alrededor de un inmenso generador de fusión nuclear. En lo más profundo del Sol, los átomos de hidrógeno se fusionan para formar helio, y en el proceso liberan tremendas cantidades de energía. La fuente definitiva de potencia para la vida sobre la Tierra. Hemos intentado imitar ese proceso, pero hasta ahora hemos progresado muy poco en la tarea de construir nuestros propios reactores de fusión nuclear. No obstante, una economía de hidrógeno aún podría depararnos un brillante futuro. Por ejemplo, con nuestros carburantes actuales a base de hidrocarburos ya quemamos hidrógeno. Es altamente inflamable. Es así como propulsamos nuestros viajes al espacio. Los ingenieros han desarrollado ya motores de automóvil que también pueden quemar hidrógeno.
Este coche es un híbrido que puede quemar gasolina corriente o, con solo pulsar un botón, quemar hidrógeno. Las prestaciones de estos motores mejoran constantemente. Cosa que no sorprende tratándose de un coche que corre a base de combustible de cohetes. Los primeros problemas con los coches que funcionaban a base de un gas altamente inflamable que debe almacenarse a alta presión se han ido resolviendo gradualmente. Repostar parece un poco complicado, pero ahora resulta casi tan sencillo como poner gasolina. Y la ventaja de los coches que queman hidrógeno es que lo único que sale por el tubo de escape es agua. Pero en esencia esto nos ha apartado mucho de la edad de piedra. Todavía se trata de prender fuego a algo. Donde el hidrógeno realmente triunfa es cuando se usa para impulsar una célula energética. En una célula energética, el hidrógeno se fusiona con el oxígeno de tal forma que produce una corriente eléctrica, y esa electricidad puede usarse después para hacer funcionar el motor avanzado de este coche. Igual que en el motor de combustión, la exhaustación sigue siendo agua. Pero mientras el motor de combustión tiene una eficacia aproximada de un 20%, la célula energética de hidrógeno funciona con una eficacia del 80%. Los científicos ya están desarrollando células energéticas de hidrógeno lo bastante pequeñas como para sustituir las baterías corrientes de un ordenador portátil. En teoría no hay motivos para que, en el futuro, no podamos tener centrales energéticas de hidrógeno para producir toda nuestra electricidad, generada, en última instancia, por el sol. El mayor problema que tiene el combustible de hidrógeno es que, por el momento, procede en su mayor parte de la descomposición de carburantes fósiles. Es la parte hidro de hidrocarburo. Para empezar, ello produce tanto gas nocivo de efecto invernadero como quemar el hidrocarburo. Pero existe una inmensa fuente de hidrógeno que el pensamiento bioinspirado, como las hojas artificiales, podría liberar sin ninguna contaminación. El agua. Usando solo la energía de la luz solar, podríamos extraer todo el combustible que necesitamos del agua limpia y pura, y al emplear ese combustible, bien quemándolo o como célula energética, sencillamente produciríamos más agua. El reciclaje por excelencia. Pero mientras esperamos un nuevo futuro de ilimitada energía limpia, hay otras lecciones que podemos aprender de la naturaleza. Cómo emplear la energía que ya tenemos de la forma más eficiente posible. Las termitas son las maestras de obras de la naturaleza. Usan barro mezclado con saliva para construir gigantescos castillos de arcilla. Dentro de esas fortalezas, las termitas crían a su prole y en algunos casos hasta cultivan sus cosechas. Estas estructuras no solo son montículos de tierra, son construcciones muy sofisticadas. Una colonia de termitas usa tanto oxígeno y produce tanto dióxido de carbono como una vaca. Y crean mucho calor. Sin embargo, viven encerradas dentro de sus montículos, por lo que tienen que ventilar de algún modo sus construcciones. Ingenieros de la Universidad de Loughborough en el Reino Unido y biólogos de la Universidad del Estado de Nueva York han formado equipo para averiguar qué se llevan entre manos las termitas. En Namibia, muchos de estos montículos han sido modificados para permitir a los científicos monitorizar lo que hacen las termitas. Al registrar la temperatura del interior del nido, los científicos descubrieron que se mantenía constante a lo largo de todo el día. También descubrieron que las termitas pueden controlar los niveles de dióxido de carbono y la humedad, así como la temperatura. Parecen estar viviendo en un edificio perfecto con aire acondicionado.
Para averiguar cómo lo consiguen, los científicos acoplaron ventanas de observación a los hormigueros, y así pudieron grabar en vídeo a las termitas durante largos periodos de tiempo. Descubrieron que si inyectaban dióxido de carbono en el nido, las termitas cambiaban sus pautas de construcción, excavando diferentes trazados de túneles en todo el nido. Parece que el secreto del extraordinario aire acondicionado de las termitas reside en los finos detalles de la construcción de sus nidos. Y eso supone intentar, de algún modo, dibujar el mapa de todo un hormiguero, incluidos sus túneles más pequeños, algo que nadie había hecho hasta entonces. Para empezar, las paredes exteriores del montículo son como el cemento. Pero eso no es algo que arredre a un ingeniero. Idearon usar una excavadora como herramienta de precisión para cortar un nido por la mitad y observar así la estructura básica. Era una ingente tarea. La torre puede alcanzar los 3 metros, pero el nido además se extiende varios metros bajo tierra. Aquí es donde viven la mayoría de las termitas y donde cultivan sus huertos de hongos blancos, lo único que comen. Por encima de las viviendas subterráneas, la mayor parte de la mitad superior del montículo es una red de túneles vacíos. Hay una gran chimenea central que se eleva desde el centro de la torre. Y rodeándola hay una compleja red de túneles más pequeños que van a parar a esa chimenea. Pero esos túneles también se ramifican y entrelazan para acabar discurriendo justo por debajo de la superficie exterior del montículo. Pero esta forma de diseccionar el montículo fue demasiado tosca para apreciar los detalles más sutiles de las técnicas de construcción de las termitas. Por eso a los ingenieros se les ocurrió una nueva idea: inyectar en un nido una mezcla de yeso que llenara todos los túneles y se endureciera. Era un asunto complicado. La mezcla debía tener la consistencia exacta para fluir hacia el interior de los túneles y no cuajar hasta haber llenado todo el nido. No era de extrañar que nadie lo hubiera intentado antes. El equipo excavó la base del nido. Después, recubrió todo el montículo con una capa protectora de yeso. Después, ya pudieron empezar a verter la mezcla. De algún modo, tuvieron que calcular cuándo se habría llenado el nido. A continuación, tuvieron que esperar hasta estar seguros de que el yeso se había endurecido. Lo único que quedaba era dejar al descubierto la estructura interna del nido, desprendiendo el barro con una manguera a alta presión y esperando que el complejo sistema de túneles perfilado por el yeso quedara intacto. Funcionó.
A los científicos les quedó una hermosa e intrincada escultura realizada por las termitas que mostraba lo complejos que son en realidad estos montículos de barro. Pero aún no estaban satisfechos. Esta técnica reveló cómo se unen todos los túneles grandes, pero destruyó una capa de túneles más estrechos que los científicos habían detectado en las excavaciones con la excavadora. Así que descubrieron una extraordinaria forma de visualizar el montículo hasta en sus detalles más ínfimos. Construyeron el escáner de plataforma más grande del mundo sobre un montículo en el que se había inyectado yeso. La idea era cortar una capa fina de la parte superior del nido y fotografiarlo. Los túneles blancos llenos de yeso destacaban claramente. Después, a lo largo de las 2 semanas siguientes, trabajando día y noche, el montículo se fue cortando milímetro a milímetro, tomando fotografías en todo el proceso. Los científicos después introdujeron la larga secuencia de fotografías en un ordenador y usando un software diseñado para juntar capas similares de una resonancia magnética, pudieron construir una imagen superpuesta del nido. Por último, este modelo pudo cargarse en un ordenador de animación en 3D para reproducir algo que nadie había visto hasta el momento. Una réplica exacta de un montículo de termitas que podemos atravesar volando para ver cómo lo han construido exactamente las termitas. Basándose en ella, los científicos pudieron deducir que el sistema de aire acondicionado está accionado por el viento. La compleja red de túneles aísla de las variaciones en la velocidad y la fuerza del viento, produciendo una circulación constante de aire por la cámara del nido y los huertos que asciende por la chimenea central. Si la corriente de aire circulante no es lo bastante fuerte, las termitas levantan más el montículo y construyen más túneles para compensar. El análisis detallado de los modelos por ordenador sugiere nuevas formas de construir edificios de forma energéticamente eficaz que, como ocurre con los montículos de las termitas, puedan tener un aire acondicionado accionado por el viento. Pero solo podemos idear esos nuevos y complejos diseños gracias a que en las últimas décadas nuestra sociedad se ha visto transformada por el poder de los ordenadores. La revolución de la informática ha influido en nuestras vidas de innumerables maneras. Tocando unas cuantas teclas, podemos acceder al instante a ingentes cantidades de información y desde cualquier lugar del mundo, sin tener que salir de nuestros hogares. La naturaleza también ha tenido su propia revolución de la información. La evolución de complejas formas de vida trajo la necesidad de formas más sofisticadas de percibir el entorno, de encontrar alimento, parejas o refugio, o de detectar el peligro. Una cucaracha está dotada de conjuntos de sensores de alta tecnología para el tacto, la vista, el olfato y el gusto, y puede detectar hasta el más ligero movimiento en el aire. Tienen 2 colas o apéndices cubiertos de pelos que responden a los más leves movimientos de aire. Muchos otros insectos tienen similares detectores de corrientes de aire, y se trata de un sistema tan sensible que científicos de la Universidad de Reading en el Reino Unido intentan desentrañar sus detalles registrando cómo responden los insectos al más leve soplo de aire. Estas ligerísimas corrientes de aire se producen de forma perfectamente controlada desde un altavoz que emite un sonido de muy baja frecuencia. Cada uno de los pelos es montado sobre un soporte que solo permite que se curve en una dirección. Pero al tener cientos de pelos, cada uno orientado en una dirección distinta, el insecto puede señalar exactamente de dónde procede la corriente de aire
así como qué tamaño posee la criatura que puede estarla generando. Eso significa que una cucaracha puede indicar dónde está exactamente un depredador y cuándo es buena idea desplazarse. Las gigantescas fibras nerviosas de esos apéndices discurren directamente hasta los centros de control de las plantas, por lo que la cucaracha no tiene ni que pensar siquiera en escapar. Estas concepciones tan elegantes y económicas han atraído la atención de los ingenieros espaciales, que diseñan la próxima generación de exploradores planetarios a control remoto. O sea que tal vez las futuras misiones a Marte podrían ser llevadas a cabo por vehículos dotados de toda una serie de sensores inspirados en los insectos. Los científicos ya han hecho progreso a la hora de copiar esos detectores de corrientes de aire que podrían resultar útiles dispositivos para un vehículo que recorra Marte. Se han detectado torbellinos en la superficie de Marte lo bastante potentes como para destruir un vehículo. Hay insectos que también pueden detectar el sonido con la misma mortal precisión. Esta es una hembra de la mosca hormia y tiene que encontrar comida para su prole. Solo comen grillos topo. Y el problema de la hormia es encontrar uno. Los grillos topo machos se sitúan a la entrada de sus madrigueras, a menudo con la cabeza hacia abajo, y cantan. Y la hormia sabe exactamente de dónde procede el ruido. Una vez ha encontrado un grillo topo, pone sus huevos sobre él. Y cuando las larvas salen, se abren camino hacia el interior del grillo topo y lentamente lo van devorando. Es una impresionante proeza, pero ¿qué precisión posee una hormia hembra? Estos científicos de la Universidad de Cornell intentan dar respuesta a esa pregunta. Una mosca hormia es bajada hasta dejarla sobre una esfera aguantada por un cojín de aire. Cuando el canto sintetizado del grillo sale de un altavoz, la mosca intenta correr hacia él, haciendo girar la esfera. La esfera está conectada a un ordenador que calcula en qué dirección intenta correr la mosca y qué distancia recorre en respuesta al canto. Los experimentos muestran que las hormias pueden detectar el sonido con una infalible precisión. Al alternar el sonido entre dos altavoces a uno y otro lado de la mosca, no se la engaña. La hormia acierta cada vez. Pero, ¿cómo lo logra? Una hormia tiene unas singulares orejas escondidas debajo de la cabeza. Están compuestas por dos membranas a ambos lados de una barra rígida. El canto de un grillo topo macho hace que las membranas vibren. Pero si el sonido procede de un lado, alcanza primero a una de las dos membranas y hace que ambas vibren desfasadas. Las vibraciones a ambos lados son transmitidas a la barra central, y descodificando cómo se distorsionan, la mosca puede determinar de dónde exactamente procede el ruido. Basándose en este sofisticado sistema, los científicos han desarrollado un micrófono altamente direccional que pretende ser un importante paso hacia el diseño de audífonos. Y todo gracias a esta diminuta mosca y a su búsqueda de alimento para su descendencia. Para ser un progenitor modelo, este escarabajo de luz de una distancia de hasta 12 kilómetros.
Y el escarabajo puede también señalar la dirección exacta de las llamas. Los troncos ardían y quedarían enterradas en resina, ya que esa es la defensa del árbol. Pero al poner sus huevos en árboles muertos recientemente, esos escarabajos salvan a su descendencia de ese destino. Los científicos estudian ahora atentamente esta extraordinaria habilidad con la idea de aportar más eficacia a nuestros detectores de calor. Cuando se trata de orientarse, nada supera a la abeja melífera. Una abeja obrera que regresa a la colmena desde una buena fuente de néctar puede recordar la distancia entre la colmena y las flores y en qué dirección está. Con esa información siempre puede encontrar de nuevo el camino de regreso. Pero también puede indicar a sus hermanas cómo encontrar las mismas flores. En esta agitada danza hay información codificada sobre la distancia y la dirección. Y todo eso tiene lugar en un cerebro más pequeño que un grano de azúcar. Esta capacidad de orientación sería tremendamente útil para los robots, especialmente los que exploran en solitario otros planetas. Pero, ¿cómo lo logra la abeja? Científicos de la Universidad Nacional Australiana de Canberra han ideado un ingenioso experimento para averiguarlo. Hicieron que las abejas volaran siguiendo un largo túnel jalonado de franjas negras hasta un plato de agua azucarada. Las abejas después volvían a la colmena e informaban a sus compañeras obreras de ese nuevo buffet libre. Después, los investigadores sustituyeron las franjas por otras mucho más estrechas. Esta vez, cuando las abejas volvieron volando a la colmena para reunir más obreras, las nuevas reclutas volaron en línea recta dejando atrás el túnel. Les habían indicado la distancia errónea. Las abejas, al parecer, emplean un truco llamado flujo óptico para medir la distancia. Calculan la distancia según el flujo de información captada globalmente por los ojos. Cuando las abejas vuelan pasando frente a más franjas y más estrechas, su sistema de flujo óptico se engaña creyendo que la distancia recorrida es superior a la real. Cuando no es trucado por los científicos, este sistema tiene todo tipo de aplicaciones. Al mantener las proporciones de flujo igual en los dos ojos, la abeja sabe que está volando por el centro del túnel. Y en su aproximación final a la colmena, la abeja usa el flujo óptico como una especie de piloto automático para reducir la velocidad y disponerse a aterrizar. La mayoría de los insectos voladores parecen utilizar un sistema similar, por lo que los científicos de Caltech, el Instituto de Tecnología de California, han ideado un sistema computerizado para observar con más detalle cómo se orientan los insectos. Para ello han contado con la ayuda del clásico insecto de laboratorio, la mosca de la fruta. En este experimento, las moscas de la fruta son liberadas en un túnel de viento. Los científicos después proyectan barras móviles en la pared del túnel de viento y sensores de infrarrojos rastrean la respuesta de cada mosca. Descubrieron que las moscas siempre se giraban para alejarse volando de ese patrón de barras divergentes. Pero entender qué ocurre exactamente supone observar con más detalle cómo responde cada mosca a un nivel individual. Por eso los científicos de Caltech construyeron una especie de simulador de vuelo de la mosca de la fruta.
Una sola mosca es introducida sujeta en un cilindro que puede generar diferentes dibujos que giran alrededor de ella. Al monitorizar el batir de sus alas, los científicos pueden determinar lo que intenta hacer la mosca al ver distintos dibujos. Si el dibujo es rotatorio, la mosca intenta tomar la dirección contraria. Esto compensaría automáticamente el ser empujada por una ráfaga de viento si la mosca volara libre. Si el dibujo se amplía hacia un lado, la mosca intenta apartarse de él. De nuevo, en vuelo libre, esto compensaría automáticamente un viento constante que empujara la mosca hacia un lado. En otras palabras, estos sencillos programas incorporados hacen las veces de piloto automático que mantiene a la mosca estable y siguiendo su trayectoria. Es un sistema tan efectivo y sofisticado que es posible que los futuros vehículos de exploración de Marte empleen los mismos trucos para medir la distancia que recorren y al mismo tiempo se orienten por el accidentado terreno de la superficie marciana. Y este no es el final de una era espacial inspirada en los insectos. Otra cosa que los insectos hacen muy bien es trabajar en equipo. Las hormigas del bosque viven en enormes colonias que exploran el suelo del bosque alrededor de sus nidos en busca de algo lo bastante pequeño para poder comerlo. Si encuentran una fuente de alimento que valga la pena, pueden reclutar más obreras para ayudar, como hacen las abejas melíferas. Y de nuevo en casa, las hormigas colaboran para conservar el techo de paja sobre su nido, para mantenerlo impermeable. Y al abrir y cerrar agujeros de entrada al nido, conservan la temperatura y la humedad a los niveles adecuados para el crecimiento de sus larvas. Pero ninguna hormiga tiene por sí sola un plan genial en su cabeza, una gran visión general de lo que la colonia intenta conseguir. Esta sociedad aparentemente colaboradora es el resultado de que cada hormiga sigue unas cuantas normas sencillas. Esos sencillos programas que llevan a la realización de complejas tareas ha inspirado a los diseñadores a construir robots que pueden trabajar juntos de forma similar. Estos robots de la Universidad del Oeste de Inglaterra han sido diseñados para poner a prueba esas ideas. Pueden recoger discos, trasladarlos y soltarlos. Pero también han sido programados siguiendo unas cuantas normas sencillas. Primero, si te tropiezas con un disco, recógelo. Segundo, si te tropiezas con una pared o con otro robot, date la vuelta. Tercero, si te tropiezas con un disco llevando ya otro, suelta el que llevas. Coloquen una docena de robots programados según esas reglas en un espacio con discos dispersos y ocurrirá algo extraño. A lo largo de aproximadamente una hora, el pequeño enjambre de robots trabajará en equipo para reunir todos los discos esparcidos y dejarlos en grupos ordenados. Así que, ¿podemos fabricar ya enjambres mecánicos? ¿Una colonia artificial de hormigas? Las hormigas, por lo que parece, no son tan simples como creíamos en un principio. Pero estas nuevas capas de la sociedad de las hormigas han sido descubiertas gracias a un largo y minucioso estudio, marcando y siguiendo a las hormigas una a una durante largos periodos de tiempo, a medida que la fortuna de la colonia aumenta y disminuye. Las hormigas parecen tener una compleja red de comunicaciones y la forma de esa red cambia y se adapta según cambia el tamaño de la colonia.
Las hormigas hacen mucho más que seguir reglas sencillas. De hecho, cada hormiga tiene su propio carácter. Estos investigadores de Rusia pasaron tanto tiempo siguiendo a hormigas concretas que podían reconocerlas por sus diferentes personalidades, aun cuando sus marcas de pintura se habían borrado. O sea, que estas complejas colonias funcionan, no solo porque cada hormiga está preprogramada con ciertas reglas, sino porque las hormigas pueden comunicarse entre ellas y adaptar esas reglas en consecuencia. Y eso es lo que ha hecho pensar a los diseñadores de robots. Estas máquinas de la Penn State University de Filadelfia tienen una capacidad de hormigas para comunicarse, tanto entre ellas como con un ordenador base. Se les ha pedido que registren un área de terreno, pero sin registrar la misma parcela 2 veces. No funcionan a control remoto. Están siguiendo sus propios programas de búsqueda incorporados, pero modificando esos programas para tener en consideración lo que las otras máquinas han hecho. Es un paso más en la dirección de una colonia artificial de hormigas. Así que quizá nuestros futuros vehículos de exploración de Marte no trabajarán solos. Piensen en la mayor efectividad que se podría lograr en la búsqueda de vida en Marte si pudiéramos soltar un enjambre de vehículos sobre la superficie, cada uno de ellos comunicándose con los demás y coordinando su actuación como hormigas extraterrestres. Parece extraordinario que humildes insectos puedan ayudar a la humanidad a explorar otros mundos. Pero un mundo cada vez mayor de científicos se está dando cuenta de que la naturaleza puede hacer mucho más que eso. Podría abrir un futuro de nuevos materiales fabricados de nuevas maneras. Podría configurar nuestra fabricación y consumo de energía. En resumen, podría transformar nuestra vida sobre el planeta Tierra. Y todo ese potencial ha surgido de estudiar unos pocos cientos de especies. Sin embargo, existen decenas de millones de especies y todas y cada una guardan secretos que están aún por desvelar. Cualquiera de esas especies podría albergar el potencial para crear un nuevo y sostenible futuro para la humanidad, de maneras que aún no podemos ni empezar a predecir. Las posibilidades son ilimitadas. La diversidad de la vida sobre la Tierra es el mayor recurso de la humanidad. Y sin embargo está desapareciendo a un ritmo que en el pasado solo puede compararse a unos pocos desastres naturales con proporciones de cataclismo. Pero esta última extinción en masa la causamos nosotros. Las criaturas que más podrían beneficiarse de 4.000 millones de años de exuberancia biológica. Es como quemar la mayor biblioteca de investigación del planeta. Fue la evolución de nuestras mentes inteligentes lo que causó esos problemas, y ahora la misma inteligencia está viendo un nuevo valor en la naturaleza. De modo que, a pesar de lo mucho que la humanidad puede beneficiarse de la biomimética, quizá el nacimiento de esta nueva ciencia nos proporcionará el mejor motivo hasta ahora para ser mejores administradores de esas vidas, que podrían mejorar tanto las nuestras.